La madrugada del 17 de enero de 2026 quedará grabada eternamente en la memoria colectiva del estado de Guerrero como una de las operaciones más audaces y complejas jamás ejecutadas en territorio mexicano contra las pundocinas, redes del crimen organizado. Mientras la oscuridad impenetrable cubría las montañas imponentes de la Sierra Madre del Sur con su manto de sombras, un convoy de vehículos blindados avanzaba sigilosamente sin luces por caminos de terracería hacia un objetivo que las autoridades federales habían rastreado meticulosamente durante meses de trabajo silencioso e intensivo. Los elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos popularmente como los murciélagos, se preparaban mentalmente para ejecutar algo sin precedentes. Las labores exhaustivas de investigación habían comenzado varias semanas atrás, cuando familiares completamente desesperados de múltiples víctimas acudieron a las autoridades federales para denunciar formalmente la desaparición inexplicable y violenta de sus seres queridos en diferentes puntos estratégicos del estado de Guerrero. Los reportes policiales indicaban un patrón alarmante y perfectamente sistemático que conectaba levantones ocurridos en Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Chilpancingo de los Bravo y diversas zonas rurales dispersas por toda la Sierra Guerrerense. La Fiscalía General de la República activó inmediatamente protocolos especiales de búsqueda, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional coordinaba acciones conjuntas con la Secretaría de Marina. El cruce meticuloso y paciente de toda la información disponible reveló gradualmente que detrás de esta ola terrorífica de secuestros se encontraba una estructura criminal perfectamente organizada que operaba con total impunidad en la Novato, región norte del estado de Guerrero. Los delincuentes aprovechaban astutamente la geografía montañosa extremadamente compleja y los caminos prácticamente inaccesibles para mantener celosamente ocultas sus actividades ilícitas diversificadas, construyendo así un verdadero imperio del terror que se alimentaba insaciablemente del sufrimiento ajeno. La información de inteligencia militar señalaba específicamente la existencia de una mansión fortificada convertida en centro principal de operaciones del narcotráfico, donde presuntamente se mantenía a personas cautivas. El nombre de Omar comenzó a aparecer con frecuencia verdaderamente inquietante en múltiples líneas paralelas de investigación, como el presunto responsable directo de coordinar sistemáticamente las operaciones de secuestro masivo y extorsión en toda la zona norte del estado de Guerrero. Los testimonios escalofriantes de sobrevivientes de incidentes anteriores lo describían consistentemente como un hombre absolutamente despiadado y fríamente calculador que había escalado vertiginosamente posiciones dentro de la organización criminal gracias a su capacidad ilimitada para intimidar víctimas y su disposición absoluta para ejecutar personalmente las órdenes más brutales sin cuestionamiento moral alguno. La mansión, identificada como centro principal de operaciones criminales, se ubicaba en una zona extremadamente remota e inaccesible del municipio de Taxco de Alarcón, perfectamente escondida entre cerros imponentes y protegida por múltiples anillos concéntricos de seguridad que incluían vigías profesionales apostados estratégicamente en puntos elevados del terreno circundante. Los criminales habían instalado sensores sofisticados de movimiento y mantenían comunicación constante por radio completamente encriptada que dificultaba enormemente cualquier intento de infiltración. Las imágenes satelitales analizadas minuciosamente por expertos militares mostraban una construcción de 2 niveles con múltiples anexos y establos reconvertidos. Los análisis detallados de inteligencia estimaban conservadoramente la presencia de al menos 30 hombres fuertemente armados, custodiando permanentemente el lugar en turnos rotatorios de 24 horas continuas sin descanso alguno. La complejidad operativa del objetivo requería indudablemente una intervención quirúrgica de alta precisión que solamente las fuerzas especiales del ejército mexicano podían ejecutar exitosamente con probabilidades razonables de éxito, garantizando simultáneamente la supervivencia de los rehenes cautivos. El mando militar evaluó cuidadosamente diferentes escenarios tácticos antes de aprobar finalmente el plan definitivo de asalto nocturno coordinado que maximizaba las ventajas tecnológicas. Los murciélagos recibieron la orden oficial e irrevocable de movilización inmediata durante la noche del 16 de enero, cuando todos los preparativos logísticos habían sido completados satisfactoriamente según los estándares exigidos por los protocolos militares vigentes. 120 elementos fueron cuidadosamente seleccionados para participar activamente en la operación de rescate, divididos estratégicamente en equipos especializados de asalto directo, contención perimetral,
evacuación médica de emergencia y apoyo aéreo táctico que garantizarían cobertura completa durante absolutamente todas las fases críticas del operativo planificado meticulosamente durante semanas de preparación intensiva. La coordinación interinstitucional alcanzó niveles absolutamente sin precedentes para garantizar el éxito de esta misión de rescate considerada prioritaria por el gobierno federal mexicano en su más alto nivel ejecutivo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando directo y supervisión personal de Omar García Harfuch, monitoreó cada detalle mínimo de los preparativos desde el Centro Nacional de Inteligencia, ubicado estratégicamente en la Ciudad de México. Las comunicaciones entre todas las dependencias involucradas se mantuvieron exclusivamente en canales encriptados de última generación tecnológica para evitar cualquier filtración. Helicópteros artillados de combate fueron posicionados preventivamente en bases militares cercanas, completamente listos para despegar en cuestión de minutos si la situación táctica lo requería urgentemente durante el desarrollo de operativo nocturno planificado. Ambulancias equipadas y personal médico altamente especializado en trauma fueron movilizados silenciosamente hacia hospitales de la región, anticipando la posibilidad real de encontrar víctimas en condiciones críticas de salud que requerirían atención inmediata. Cada elemento del operativo fue planificado meticulosamente considerando múltiples contingencias posibles que podrían surgir durante la ejecución del asalto coordinado. El momento exacto del asalto fue calculado matemáticamente con precisión milimétrica para aprovechar las condiciones de máxima oscuridad natural coincidentes estratégicamente con el cambio de guardia rutinario de los vigías criminales, apostados en el perímetro exterior de la mansión. A las 3:47 de la madrugada en punto, los primeros equipos de murciélagos comenzaron su aproximación sigilosa hacia el perímetro exterior, avanzando como sombras invisibles entre la densa vegetación circundante. Los francotiradores expertos se posicionaron en elevaciones cercanas con visores nocturnos de última generación. El primer contacto armado se produjo súbitamente cuando un vigía apostado en una torre improvisada de observación detectó movimiento anormal sospechoso en la vegetación circundante y abrió fuego indiscriminado con un rifle de asalto automático, alertando a sus compañeros. La respuesta de los murciélagos fue absolutamente inmediata, perfectamente coordinada y completamente devastadora para los defensores del perímetro criminal. En cuestión de segundos que parecieron eternos, los francotiradores neutralizaron limpiamente a 3 amenazas confirmadas mientras los equipos de asalto detonaban cargas explosivas direccionales en los accesos principales de la mansión. El estruendo ensordecedor de las explosiones controladas resonó por toda la sierra guerrerense durante varios kilómetros a la redonda, alertando inevitablemente a los habitantes de poblados cercanos sobre la magnitud impresionante de lo que estaba ocurriendo en aquella madrugada histórica que cambiaría muchas vidas para siempre. Los criminales sorprendidos intentaron desesperadamente organizar una resistencia improvisada desde diferentes puntos fortificados de la construcción, pero la superioridad táctica aplastante y el factor sorpresa absoluto de las fuerzas federales hicieron completamente imposible cualquier contraataque efectivo. La irrupción coordinada en el interior de la mansión reveló un escenario dantesco verdaderamente infernal que superaba dramáticamente las peores estimaciones que habían elaborado las autoridades durante la fase de planificación del PRIVIA. Operativo de rescate masivo. Los soldados encontraron a decenas de personas completamente hacinadas en sótanos húmedos y habitaciones herméticamente selladas, muchas de ellas en condiciones físicas absolutamente deplorables tras semanas o incluso meses interminables de cautiverio inhumano bajo condiciones que desafiaban cualquier descripción verbal posible. Los gritos desgarradores de auxilio resonaban por doquier. La magnitud del hallazgo obligó al mando operativo a solicitar refuerzos inmediatos adicionales para garantizar la atención médica urgente de todos los liberados y asegurar completamente las extensas instalaciones de la propiedad antes del medido amanecer inminente. Helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana fueron despachados urgentemente desde bases cercanas, transportando personal médico especializado en trauma y suministros de emergencia que serían vitales para estabilizar a las víctimas más tavirecidos comentados carecera y médicamente desterrados como estavados comentados como cachoma. Graves. El operativo se extendió durante varias horas mientras los equipos militares registraban sistemáticamente cada rincón documentando evidencias.
El conteo final realizado cuidadosamente al amanecer arrojó una cifra que estremeció profundamente a las autoridades federales y conmovió a la nación mexicana entera cuando fue revelada públicamente ante los medios de comunicación, nacionales e internacionales. 79 personas fueron rescatadas con vida de aquella mansión del horror, convirtiéndose automáticamente en el operativo de liberación de secuestrados más grande registrado en la historia reciente de México. Entre los liberados había hombres de todas las edades, mujeres que habían soportado vejaciones absolutamente indescriptibles e incluso menores de edad inocentes. Las víctimas rescatadas provenían de diferentes estados de la República Mexicana, aunque la mayoría absoluta había sido secuestrada específicamente en territorio guerrerense durante los últimos 6 meses de operación intensiva de la célula criminal finalmente desmantelada por las fuerzas federales. Los testimonios preliminares que comenzaron a recabarse revelaban un patrón sistemático y meticulosamente planificado de capturas dirigidas principalmente contra comerciantes prósperos, ganaderos reconocidos, profesionistas exitosos y familiares directos de personas vinculadas de alguna manera con negocios legítimos que generaban ingresos sustanciales susceptibles de extorsión. Los secuestradores profesionales operaban evidentemente con información privilegiada extremadamente detallada sobre las rutinas cotidianas, patrimonio acumulado y capacidad económica real de sus objetivos cuidadosamente seleccionados, sugiriendo claramente la existencia de una red sofisticada de informantes infiltrados en comunidades locales y dependencias gubernamentales que facilitaban estratégicamente la selección de víctimas potenciales rentables. Esta estructura de inteligencia criminal explicaba la eficiencia aterradora con que la célula había operado durante meses sin ser detectada efectivamente por las autoridades locales de seguridad pública. El estado físico de los rescatados variaba dramáticamente dependiendo del tiempo que cada uno había permanecido en cautiverio y del trato específico recibido por sus captores durante su encierro forzado bajo condiciones infrahumanas. Varios de ellos presentaban signos evidentes de desnutrición severa crónica, deshidratación avanzada y lesiones múltiples compatibles con maltrato físico prolongado y sistemático. Otros mostraban síntomas inequívocos de trauma psicológico profundo, permaneciendo incapaces de articular palabras coherentes tras semanas interminables de encierro, en condiciones absolutamente deplorables e indignas de cualquier ser humano. Los equipos médicos especializados desplegados en el lugar de los hechos trabajaron incansablemente durante horas para estabilizar a los rescatados más graves antes de autorizar su traslado urgente a hospitales especializados de Chilpancingo, Iguala y la Ciudad de México, donde recibirían atención adecuada. Cada víctima requería evaluación individualizada completa para determinar la gravedad exacta de sus lesiones físicas y el alcance total del daño psicológico sufrido durante el cautiverio prolongado. Los paramédicos documentaron cuidadosamente las condiciones exactas en que fueron encontradas las víctimas para los procesos judiciales. Entre los liberados se encontraba un empresario reconocido de Taxco que había desaparecido misteriosamente en octubre del año anterior cuando regresaba tranquilamente de supervisar sus negocios tradicionales de plata artesanal en la zona centro de la ciudad colonial turística. Su familia destrozada había pagado un primer rescate de 2 millones de pesos sin obtener su liberación prometida, siendo extorsionados cruelmente posteriormente, con amenazas de muerte inmediata si osaban denunciar lo ocurrido ante las autoridades competentes. Su testimonio detallado revelaría más tarde la existencia de un sistema sofisticado de comunicación. La captura de Omar durante las últimas fases del operativo representó un golpe significativo y estratégico a la estructura criminal que operaba en Guerrero con vínculos confirmados hacia la facción de los Chapitos del poderoso cártel de Sinaloa, actualmente en disputa interna. El detenido fue identificado plenamente por varios de los secuestrados como uno de los principales responsables directos de su cautiverio prolongado, señalándolo unánimemente como quien decidía arbitrariamente los montos de rescate exigidos a las familias desesperadas y ordenaba personalmente castigos brutales a quienes intentaban escapar. Su arresto se ejecutó dramáticamente cuando intentaba huir desesperadamente por una salida trasera oculta de la mansión, aprovechando la confusión inicial del asalto militar nocturno contra la posición fortificada. Los elementos de las fuerzas especiales que anticiparon correctamente su ruta de escape gracias a la información de inteligencia previa, lo interceptaron y redujeron completamente sin oportunidad de resistencia efectiva.
Omar fue esposado inmediatamente y trasladado bajo custodia militar estricta hacia instalaciones federales en la Ciudad de México, donde comenzaría el largo proceso de interrogatorios. Las primeras declaraciones rendidas por el detenido ante las autoridades ministeriales confirmaron oficialmente sus vínculos operativos directos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, específicamente con las estructuras especializadas en el tráfico internacional de drogas sintéticas hacia Estados Unidos por múltiples rutas fronterizas. Omar habría funcionado durante años como enlace estratégico entre los productores clandestinos de metanfetaminas y fentanilo en laboratorios dispersos por la Sierra Guerrerense y las sofisticadas redes de distribución que introducían los taliciento estupefacientes a territorio norteamericano. El secuestro sistemático y la extorsión generalizada constituían fuentes complementarias enormemente lucrativas de financiamiento para sostener las costosas operaciones logísticas del cártel en la región guerrerense y más allá de sus fronteras tradicionales. Este modelo de negocio criminal diversificado permitía a la organización mantener flujos constantes de efectivo, mientras expandía simultáneamente sus actividades principales de narcotráfico hacia nuevos mercados en Estados Unidos. La célula de Omar había perfeccionado un sistema eficiente que minimizaba riesgos de detección mientras maximizaba ganancias provenientes de familias desesperadas. La conexión entre Omar y los Chapitos explicaba claramente la sofisticación impresionante de las operaciones criminales detectadas en Guerrero durante los últimos años de expansión territorial agresiva del cártel sinaloense hacia nuevos territorios productivos. La facción liderada por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar había expandido agresivamente su influencia mucho más allá de las fronteras tradicionales de Sinaloa, estableciendo alianzas estratégicas con grupos criminales locales para diversificar sus actividades ilícitas y multiplicar exponencialmente sus fuentes de ingreso mediante operaciones que incluían secuestro y extorsión. La guerra interna sangrienta contra la Malliza y la presión constante de las autoridades federales habían obligado a la organización criminal a buscar nuevos territorios donde operar con menor visibilidad mediática y policial, encontrando en las montañas remotas de Guerrero un refugio temporal aparentemente seguro que ahora quedaba completamente comprometido tras el exitoso operativo militar de rescate. La alianza táctica con células locales como la de Omar había permitido a los Chapitos mantener operaciones diversificadas en múltiples estados simultáneamente sin asumir directamente riesgos operativos. La respuesta del gobierno federal ante el éxito rotundo del operativo fue inmediata, contundente y ampliamente difundida a través de todos los canales oficiales de comunicación disponibles en medios tradicionales y plataformas digitales modernas. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró públicamente la liberación de los 79 secuestrados como una demostración inequívoca de la efectividad de la estrategia de seguridad implementada durante su administración gubernamental. En conferencia matutina transmitida a nivel nacional, destacó emocionada la coordinación interinstitucional ejemplar que hizo posible el rescate exitoso. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló aspectos técnicos específicos de la operación durante una rueda de prensa convocada especialmente para informar a la opinión pública nacional e internacional sobre los resultados completos del operativo histórico. El funcionario explicó pausadamente que la identificación precisa de la mansión como centro de operaciones criminales había sido posible únicamente gracias a meses de trabajo intensivo de inteligencia que incluyeron vigilancia electrónica sofisticada y seguimiento meticuloso de comunicaciones sospechosas interceptadas. La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado oficial reconociendo públicamente la participación destacada del Cuerpo de Fuerzas Especiales en el operativo, que resultó exitoso más allá de las expectativas iniciales más optimistas de los planificadores militares. El documento destacaba con orgullo institucional que ningún elemento castrense había resultado herido de gravedad durante la intervención armada, atribuyendo este resultado favorable al riguroso entrenamiento recibido y la planificación meticulosa que precedieron al asalto coordinado contra la posición fortificada enemiga en las montañas. Los informes detallados de inteligencia posteriores al operativo revelaron que la mansión asaltada formaba parte de una red mucho más amplia de propiedades utilizadas sistemáticamente por el crimen organizado en la región guerrerense para diversas actividades ilícitas.
Otras 2 ubicaciones fueron identificadas y cateadas durante las horas siguientes, resultando en la detención de 11 presuntos colaboradores adicionales y el aseguramiento de arsenales importantes, vehículos blindados, equipos de comunicación y documentación valiosa que permitiría reconstruir la estructura completa de la célula criminal desmantelada. Las familias angustiadas de los rescatados vivieron momentos de profunda emoción completamente indescriptible al reencontrarse finalmente con sus seres queridos en hospitales y albergues especialmente habilitados por las autoridades para recibir adecuadamente a las víctimas liberadas tras su terrible experiencia. Escenas conmovedoras de abrazos interminables, lágrimas incontenibles de alivio y expresiones sinceras de gratitud hacia los elementos de seguridad que arriesgaron sus vidas se replicaron durante todo el día en diferentes puntos del estado guerrerense. El impacto psicológico devastador del cautiverio prolongado en las víctimas rescatadas requeriría atención especializada sostenida durante meses o incluso años de tratamiento intensivo multidisciplinario coordinado por profesionales experimentados. La Secretaría de Salud Federal anunció la implementación inmediata de un programa especial de acompañamiento integral que incluiría terapia psicológica individualizada, apoyo psiquiátrico profesional constante y seguimiento social permanente para garantizar la reintegración gradual y segura de los liberados a sus vidas cotidianas interrumpidas violentamente por la acción criminal. Los testimonios estremecedores que comenzaron a surgir en los días posteriores al rescate dibujaban un panorama absolutamente escalofriante sobre las condiciones inhumanas de cautiverio que habían soportado los 79 liberados durante su encierro forzado bajo amenaza constante. Algunos describían con voz quebrada celdas improvisadas en sótanos húmedos y completamente oscuros, donde permanecían encadenados durante semanas enteras, sin acceso alguno a luz natural ni ventilación adecuada que aliviara mínimamente su sufrimiento físico constante e interminable. Otros relataban con horror jornadas interminables de trabajo forzado en laboratorios clandestinos donde se procesaban drogas sintéticas bajo amenaza constante de muerte inmediata si disminuían su ritmo de producción o cometían errores. Durante el proceso químico peligroso, las mujeres secuestradas denunciaban abusos sistemáticos repetidos que las autoridades comenzaban a documentar cuidadosamente para integrar cargos adicionales graves contra los responsables identificados. Cada testimonio añadía nuevos elementos a una imagen del horror que superaba cualquier ficción cinematográfica imaginable, revelando la crueldad sistemática. La figura siniestra de Omar emergía repetidamente en prácticamente todos los testimonios recabados como el responsable máximo e indiscutible de las atrocidades sistemáticas cometidas en aquella mansión del terror guerrerense durante meses de operación impune. Los sobrevivientes traumatizados lo describían consistentemente como un hombre de mediana edad, complexión física robusta y mirada fría penetrante que disfrutaba visiblemente ejerciendo poder absoluto sobre sus cautivos indefensos. Varios recordaban con horror sus amenazas explícitas de ejecutar a quienes no colaboraran. La investigación posterior reveló que Omar operaba con relativa independencia respecto a las estructuras centrales del cártel de Sinaloa, aunque mantenía vínculos operativos y financieros mutuamente beneficiosos que favorecían a ambas partes involucradas en el acuerdo criminal establecido para la operación conjunta. Su célula especializada se había dedicado sistemáticamente al secuestro de personas con capacidad económica demostrada para pagar rescates elevados, canalizando parte significativa de las ganancias obtenidas hacia las arcas del cártel a cambio de protección territorial. El desmantelamiento completo de la célula criminal liderada por Omar representaba un avance significativo pero no definitivo en la lucha interminable contra el crimen organizado en el estado de Guerrero, que continuaba siendo uno de los más violentos del país. Las autoridades federales reconocían abiertamente que otras estructuras criminales similares continuaban operando activamente en diferentes regiones del territorio estatal, aprovechando la geografía montañosa extremadamente compleja y la debilidad institucional histórica de las corporaciones policiales locales para mantener impunemente sus actividades. La cooperación internacional había jugado un papel absolutamente crucial en el desarrollo de la inteligencia operativa que hizo posible el éxito del operativo de rescate masivo sin precedentes en la historia reciente del combate al crimen organizado. Agencias estadounidenses como la DEA y el FBI compartieron información valiosa sobre los vínculos confirmados de Omar con redes sofisticadas de tráfico de drogas que operaban simultáneamente en ambos lados de la frontera internacional.
entre México y Estados Unidos, generando enormes ganancias ilícitas. El embajador estadounidense Ronald Johnson celebró públicamente los resultados del operativo mediante un comunicado oficial, destacando enfáticamente la importancia fundamental de la colaboración binacional efectiva en el combate al crimen organizado transnacional que amenazaba la seguridad de ambas naciones vecinas. El diplomático experimentado señaló que la captura de Omar y la liberación exitosa de las víctimas demostraban los resultados tangibles e innegables que podían alcanzarse cuando ambos países trabajaban coordinadamente hacia objetivos comunes de seguridad. La atención mediática intensa generada por el operativo colocó nuevamente el foco nacional e internacional sobre la situación crítica de seguridad prevaleciente en Guerrero, una de las entidades más golpeadas históricamente por la violencia descontrolada del crimen organizado durante las últimas décadas de conflicto armado entre organizaciones rivales. Periodistas locales experimentados y corresponsales de medios nacionales se desplazaron masivamente hacia la región para documentar exhaustivamente las secuelas del rescate y recoger testimonios directos de las comunidades afectadas. El gobernador de Guerrero compareció ante medios de comunicación locales y nacionales para expresar públicamente su reconocimiento a las fuerzas federales que ejecutaron brillantemente el operativo de rescate y su compromiso solemne de fortalecer las instituciones locales de seguridad pública bajo su jurisdicción estatal. El mandatario reconoció abiertamente las deficiencias estructurales profundas que habían permitido la operación impune del crimen organizado en zonas serranas de difícil acceso, anunciando inversiones significativas en infraestructura de seguridad y equipamiento moderno. La sociedad civil organizada demandó enérgicamente garantías efectivas de no repetición y justicia ejemplar para las víctimas del secuestro masivo descubierto en las inmediaciones de Taxco de Alarcón tras años de operación impune. Organizaciones reconocidas de derechos humanos anunciaron públicamente que darían seguimiento puntual y riguroso al proceso judicial contra todos los detenidos, exigiendo que las penas eventualmente impuestas reflejaran adecuadamente la gravedad extrema de los delitos cometidos contra personas inocentes, cuyas vidas fueron destruidas. El procesamiento judicial de Omar y los demás detenidos prometía ser extraordinariamente largo y jurídicamente complejo, dada la multiplicidad de delitos graves que se les imputaban formalmente ante los tribunales competentes del fuero federal mexicano. La Fiscalía General de la República anunció oficialmente que solicitaría prisión preventiva oficiosa inmediata para todos los involucrados mientras se integraban meticulosamente las pruebas necesarias para sostener acusaciones sólidas por secuestro agravado, delincuencia organizada, delitos contra la salud pública y otros cargos graves. La historia individual de cada uno de los 79 liberados constituía un testimonio conmovedor de supervivencia extraordinaria frente a la adversidad más extrema humanamente imaginable que cualquier persona pudiera enfrentar. Muchos de ellos habían sido dados por muertos prematuramente por sus familias desesperadas después de meses interminables sin noticias ni señales de vida alguna que ofreciera esperanza. Otros habían soportado estoicamente torturas físicas y psicológicas sistemáticas diseñadas específicamente para quebrar su voluntad y facilitar el pago de rescates elevados. Los murciélagos regresaron discretamente a sus bases militares después de completar exitosamente una misión que pasaría inevitablemente a los anales de las operaciones especiales mexicanas más destacadas de la historia contemporánea del país. Estos soldados de élite, cuya identidad permanecía estrictamente protegida por razones de seguridad operativa, habían demostrado una vez más por qué eran considerados unánimemente la punta de lanza del ejército mexicano en el combate frontal al crimen organizado. Su entrenamiento extremo y disciplina inquebrantable quedaban evidenciados en resultados concretos. La nación entera observaba con atención expectante el desarrollo de los acontecimientos posteriores al operativo histórico de Taxco, que había conmocionado al país entero y generado cobertura mediática internacional significativa en medios de todo el mundo. El rescate exitoso de los 79 secuestrados y la captura simultánea de Omar con sus vínculos confirmados hacia los Chapitos representaban victorias importantes, pero inevitablemente parciales, en una guerra que estaba lejos de concluir definitivamente contra las organizaciones criminales que continuaban operando. Solo el tiempo determinaría con certeza si este operativo sin precedentes marcaba un punto de inflexión real y duradero en la estrategia federal de seguridad o simplemente representaba un episodio aislado de éxito en medio de un panorama
general que seguía siendo profundamente preocupante para millones de ciudadanos mexicanos. Millones de personas continuaban viviendo bajo la sombra omnipresente del miedo y la incertidumbre en regiones donde el crimen organizado mantenía control territorial efectivo que desafiaba abiertamente la autoridad del Estado mexicano y sus instituciones de seguridad.